Vamos a ver cómo sale, porque hasta me es difícil contar esta historia. Generalmente nos detenemos en el ejemplo del guiño, pero me parece que el ejemplo del guiño ya es un poco más conocido y trabajado. Y el ejemplo que plantea en las páginas 22 y 23 tiene otro desafío, ¿no? Les pido que todo el texto tiene muchos desafíos, como creo que les decían en alguna de las guías, bueno, ya no me acuerdo en qué momento. Este texto es de los textos que uno lee y relee y siempre encuentra nuevas cosas para aprender, para pensar, bueno, para reflexionar, para intercambiar, y también, bueno, va generando nuevas comprensiones a medida que avanza el tiempo y la formación. Y me gustaba este ejemplo de Cohen, porque bueno, es un poco más complejo que el ejemplo del guiño y nos permite justamente pensar estas categorías, tanto la de cultura como la de lo que implica hacer etnografía. Cohen, si no se entiende, está claro que habita en una zona de Marruecos, Marmulla, que además está en el momento que ocurre el relato, a principios del siglo XX, 1912, dice por otra parte, bajo el dominio francés, como una colonia francesa. Entonces estaban los judíos, quienes vivían allí, y estaban también los comandantes franceses, que además desde el momento de la colonización habían impuesto sus propias normas o prerrogativas. Una de ellas es que estaba prohibido cierto pacto comercial que se llamaba Mesraj, ¿no? Entonces, este pacto comercial está suspendido. ¿Qué es lo que pasa? Cierto día, Cohen, que además tenía una tienda, recibe la visita de algunos que le quieren robar, no lo logran, pero después otro día sí lo logran. Había una comunidad cercana, los bereberes, una tribu vecina, bastante beligerante por lo que cuenta el texto, que atacan a Cohen una noche, dan muerte a dos personas que eran sus visitantes, roban propiedades de Cohen, y Cohen logra refugiarse en la casa y luego escapar, ¿no? Eh, bueno, Cohen reclama a la autoridad francesa en ese momento presente en la zona que le han robado y entonces reclama su AR, reclama esta compensación por el robo sufrido. Eh, Ahí explica también que el AR eran 4 o 5 veces el valor de lo que había sido robado. El comandante francés, por supuesto, que atiende a Cohen, le dice que no lo autoriza, que no puede hacer eso, que no puede ir a reclamar ningún AR porque el Mesraj está prohibido. Pero bueno, que si quiere ir, asunto suyo, y que si lo matan es su responsabilidad, no la de él. Finalmente va Cohen a esta comunidad cercana, habla ahí de un terreno montañoso y demás, que bueno, que finalmente logra conversar y logra acordar con los bereberes una reparación, por decirlo así, que constaba de 500 ovejas. Entonces Cohen elige una por una sus 500 ovejas y cuando va retornando a Marmulla con su ar, feliz, a los gritos, va, acá está mi ar y qué sé yo, lo agarran los franceses, le quitan las ovejas y lo meten en prisión a Cohen, ¿no? Este, los franceses no le creen, dice que qué hace con todo eso, que él debe ser una espía de la tribu berebere que está ahí viviendo en Marmulla. Bueno, no hay caso, él es prisionero y luego, ¿no? Cuando lo sueltan, Cohen sigue reclamando hasta esta autoridad francesa lo que le corresponde y esta autoridad francesa responde, no es cosa mía, ¿no? Bueno, la verdad que el ejemplo es muy interesante, me parece a mí, nos pinta distintas líneas, distintas cuestiones, que en un episodio que puede parecer pequeño, acotado, nos está hablando de distintas cuestiones, ¿no? Es como que si uno empieza a tirar ahí distintos hilos, puede ir tratando de comprender cuál es la trama de significación donde eso se produce. Y fíjense
sentidos encontrados sobre algunas cuestiones, sobre lo que implica un robo, sobre la autoridad, sobre los distintos órdenes de mando superpuestos, sobre las tradiciones del lugar, sobre los acuerdos incluso entre judíos y bereberes, sobre la interferencia del poder francés, sobre, bueno, dejar hacer o no dejar hacer. Dejar hacer parece que no fuese asunto, ¿no? De los franceses, del comandante que luego no hace caso al reclamo de Cohen. Y dice ahí, me tomé 2 machetes, y va también en respuesta a la pregunta de Valentín, un estudiante que justamente toma de esta última parte del ejemplo, hace una consulta que me parece que puede venir bien. Dice, lo que perjudicó a Cohen, es una frase esta de Gertz, dice, lo que perjudicó a Cohen y junto con él a todo el antiguo esquema de relaciones sociales y económicas dentro del cual él se movía, fue una confusión de lenguas. Y si uno revisa esta oración, ¿no? Lo que perjudicó a Cohen no fue solo a Cohen, ¿no? Si fue un perjuicio a todo un esquema, un sistema, una forma de relación social y económica preexistente a la colonia francesa o a la presencia, por decirlo así, francesa en la zona, ¿no? Y cuando habla de la confusión de lenguas, ¿no? Uno puede entender una confusión de lenguas también, a lo mejor con no saber qué es un ar, o saber y no hacer caso, sobre no indagar en el tema, sobre mantener una posición, por un lado, de extrañamiento de los franceses, pero en realidad con una fuerte incidencia en esa órbita, en ese mundo. Voy a la página 26, ¿no? Porque también aquí hay algo interesante. Voy a saltearme el paréntesis porque este texto de Gertz tiene muchos paréntesis y a veces pierde, ¿no? Lo que en un lugar como Marruecos nos impide a quienes nos hemos criado haciendo señas captar la significación de las señas de otros no es tanto ignorancia de cómo opera el proceso de conocimiento, como la falta de familiaridad con el universo imaginativo en el cual los actos de esas gentes son signos, ¿no? Pone acá también al etnógrafo y al decir, bueno, nosotros también vivimos en una sociedad donde las señas son habituales, donde las gestualidades son habituales y también tenemos nuestros propios significados sobre esas gestualidades, ¿no? Y podemos también como probablemente ocurrió aquí con los franceses, pueden conocer qué es el mesraj o qué significa ar, ¿sí? Pero hay ahí también una disputa de poder, un proceso de desigualdad y también hay una falta de familiaridad, adrede también, con aquello que ocurre. Si nos proponemos conocer aquello que ocurre, y volvemos a esta idea de familiaridad que ya habíamos trabajado en la otra unidad, es necesario eso. No solo conocer desde un lugar, si se quiere, distante, sino conocer a partir de un proceso de familiaridad. Y esa familiaridad implica, vuelvo al mismo punto, conocer cuál es el sentido de esas gestualidades, de esos pactos, de esos modos de vinculación para los sujetos que los protagonizan, ¿no? Y qué es lo que se hace, si se quiere, con ello. Bueno, vamos al último para pensar un poquito qué es la antropología.